Hablemos con Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Venimos a educarnos, a instruirnos más en tu palabra. Una doctrina fundamental como esta, Señor, la doctrina de los ángeles. Queremos entenderte, conocerte, comprenderte mejor, Señor, para no cometer estos errores que el desconocimiento de esta doctrina lleva a muchos, o a rendirles culto, o a faltarles al respeto, o no entender también, Señor, que a veces por falta de hospitalidad terminamos cerrándole la puerta a un ángel en nuestra casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor, graba estas verdades en nuestro corazón y queremos que tu Santo Espíritu santifique nuestra mente y nuestro corazón porque nos enfrentamos al conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias por educarnos, por enseñarnos, por exhortarnos, por guiarnos. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo un pequeño panorama de lo que vamos a ver durante todas las sesiones de angeliología. Estuvimos hablando de lo que significa la palabra ángel, mensajero, y estuvimos viendo también el origen. Prácticamente nos concentramos fue en eso. ¿Cuál es el origen de los ángeles? Y apoyamos varios pasajes donde vemos que son seres creados. Dijimos que Dios hizo una sola creación de ángeles y que ellos no se multiplican como usted y como yo, como la raza humana, ellos no se multiplican. El número de ángeles que hay desde el momento en que fueron creados es el mismo hasta nuestros tiempos. Ahora, estuvimos enfrentando algunos pasajes que nos dan una claridad acerca de la creación de los ángeles. ¿Quién creó los ángeles? El Padre Eterno, el Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad está en el momento de la creación. Génesis capítulo 1 nos habla de la creación del cielo y de la tierra. Y cuando nos habla de la creación del cielo y de la tierra, cielos está en plural, dándonos la claridad que primero fue creado, primero los cielos y luego la tierra. También vimos en el Evangelio de Juan capítulo 1, viendo cómo el Verbo encarnado fue el creador de todo lo que existe, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve, comprobando también el argumento del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, donde nos dice que Él creó todo lo visible y lo invisible. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y allí vimos una clasificación que hay acerca de la angeliología también, que veremos más adelante. ¿Qué más caímos en cuenta acerca de la creación de los ángeles? Que ellos, estos seres, estuvieron presentes en el momento de la creación de la tierra, de los seres humanos, de nuestra creación. Ellos fueron testigos de ello. Estos mensajeros de Dios, seres con poder, estuvimos hablando también y haciendo una reflexión acerca de lo que dice el apóstol, lo que dice la carta a los hebreos, de que algunos terminaron esperando ángeles sin saberlo. Y hicimos una pequeña reflexión de ello porque muchas veces negamos nuestra mano a ser hospitalarios y a veces siendo hospitalario usted no sabe a quién está recibiendo en casa. Puede terminar recibiendo a un ángel de Dios. Entonces, retroalimentemos. ¿Quién es el creador? Pues su creador es Dios, el Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. Hay otros pasajes que no observamos hace 8 días, pero que también nos enuncian quién es el creador de estos seres. En el Salmo 148, si usted me acompaña a la Biblia, Salmo 148, verso 2 y 5, si alguien llega primero en clase en esta noche, pues puede ir primero que yo, si no, pues no se preocupe, yo ya voy. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Hasta el versículo 5, Camilo. De primero. 148, 2 al 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alabadle el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Encontramos acá que los ángeles fueron creados, ¿por quién? Por Dios. Tanto así que el pasaje es muy claro en el versículo 2. Vosotros todos sus ángeles, alabadle. Vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol, luna, alabadle vosotros
todas lucientes estrellas. Alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Hace una distinción entre los astros y los ángeles, confirmando que el Dios nuestro los ha creado. Conclusión: los ángeles adoran a Dios, fueron creados también para la adoración. Este pasaje me está confirmando que los ángeles fueron creados también para la adoración al Señor, como usted, como yo y como todo lo creado. Fuimos creados para rendirle culto a nuestro Creador. Job 38:7 me va a recordar también en qué momento estaban ellos como testigos también, en qué momento fueron creados. Job 38, un pasaje ya muy conocido en la angeliología, 38:7, dice la palabra del Señor: cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Allí, en este pasaje, encontramos que Dios está revelando algo acerca de la creación. Está revelando que habían unos testigos visuales cuando Dios estaba creando lo que usted y yo conocemos. ¿Quiénes estaban allí? Los hijos de Dios. Dijimos que es el paralelo hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Acerca de quiénes? Los ángeles. ¿Qué más podemos hablar de ellos en la introducción? Los ángeles no se reproducen porque no producen hijos. Ellos no tienen capacidad reproductora. Dijimos que son asexuales. El Señor Jesucristo en Lucas 20:35 nos recuerda esa verdad. Ellos no se multiplican. Lucas 20:35, un pasaje que no examinamos hace 8 días, pero es paralelo a uno de los pasajes que estuvimos viendo hace 8 días. Lucas 20, versículo 35, dice la palabra del Señor: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículos anteriores, lo que el Señor está diciendo es que los que van a resucitar van a ser como los ángeles del cielo, que no se casan ni se reproducen. No se dan en casamiento, no hay matrimonios en el cielo. El matrimonio es solo algo para acá en la tierra. Lucas 20:36 ahí: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué verdad podemos sacar en el versículo 36 de Lucas 20:36? Que los ángeles no mueren. Que los ángeles no mueren. Su número siempre seguirá siendo el mismo. Aunque no se nos dice cuántos hay, sabemos que son un gran número. No nos dice la Biblia cuántos hay, pero sabemos que son multitudes de multitudes estos seres angelicales. Un pasaje para confirmarlo un poco más sería Hebreos, acompáñenme allí, Hebreos 12:22. Hoy vamos a estar un poco corriendo en diferentes versículos de la Biblia, retornando en lo que estuvimos viendo prácticamente hace 8 días, pues dando un poco más de profundidad también. 12:22 dice la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así termina el versículo afirmándonos una realidad de los ángeles. Muchos millares de ángeles. Pregunta: ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Millares. ¿Cuántos ángeles de Dios hay? Muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles hay caídos? No sabemos. Sabemos que en la caída se vino la tercera parte con Satanás, pero eso lo trataremos en el momento que estemos viendo satanología y sobre todo la parte de la caída. Bueno, continuemos. Ya dijimos que no mueren, ya dijimos que su número es miles de millares
Y otro pasaje que me ayudaría a comprender también la cantidad de ángeles que pueden haber en el cielo sería Apocalipsis 5:11. Vaya a su Biblia rápidamente, Apocalipsis 5, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. ¿Cuánto era el número de los ángeles según Juan, estando como testigo en el cielo de estos seres? Millones de millones. No podemos decir realmente cuánto es el número de ellos. Ahora, para hablar un poco acerca de los ángeles también, pues siempre que vamos a hablar de la creación, sea el hombre, sean los cielos, sea la tierra, en este caso los ángeles, pues tenemos que recordar un atributo divino. Acompáñenme a Mateo 5:48. Mateo 5, versículo 48. Corran su Biblia, o si no, pues escúchanos lo que vamos a decir. Dice así el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es Dios? Perfecto. Los ángeles, ¿cómo son? Fueron creados perfectos, sin pecado. ¿Y por qué damos esta aclaración en este momento? Porque algunas tendencias llegaron a decir que es que Dios creó a Satanás depravado, malo. Si Dios creó al diablo así, no, Dios no creó a Satanás desviado, corrompido, como tampoco creó al ser humano corrupto, corrompido e inclinado al mal. Lo hizo bueno en gran manera. De la misma forma, Dios ha creado a los ángeles con una perfección de carácter moral. Pero también hay unas limitantes en ellos y tenemos que dejarlas claras. Estaremos viendo un poco más ello. Abramos un poco el paréntesis ahí. ¿Los ángeles lo saben todo? ¿Los ángeles tienen el acceso a todo el conocimiento? ¿Los ángeles son omnipresentes? Son seres limitados, no lo saben todo. ¿Están aprendiendo? Están aprendiendo, no lo saben todo. Entonces, continuemos en nuestra lectura también. Y algunas personas también han llegado a tener una afirmación que no es cierta y la vamos a aclarar. Los ángeles son seres humanos que algún momento estuvieron aquí, se portaron muy bien y por eso llegaron a tener una metamorfosis y ahora se convirtieron en ángeles. Sí, y nos causa risa, pero hay gente en el inconsciente colectivo católico romano, lo trae acá, trae eso aquí. Y la Biblia nos va a aclarar que no es así, que son seres distintos a los seres humanos, creados en una ocasión distinta, en un tiempo distinto, de una forma distinta, con un propósito distinto al del ser humano. Los dos tenemos dos propósitos diferentes. Tanto la Biblia nos va a mostrar a través del estudio juicioso de que hay un propósito final en la eternidad para ellos, como para usted y para mí. Los propósitos son distintos. Entonces tengamos también esa claridad. Estábamos viendo que Dios es perfecto, o sea que los ángeles no tendrían pecado. Acompáñenme a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si ya llegó, o si no. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿A quién se está refiriendo? Al Creador. Al Creador. Recordemos que venimos diciendo que ¿quién creó a los ángeles? El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, el Dios Triuno. Colosenses 1:15. Cristo creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Si el Creador es perfecto, pues ¿cómo es su creación? Moralmente perfecta. Puesto que
Él, el Señor Jesucristo, es perfecto, es fácil llegar a la conclusión que Él crearía seres en un estado perfecto, en un estado moral recto, en un estado moral donde no se busca ni hay inclinación hacia el mal, donde no existe el pecado. Recuerden que el Señor dijo en el Salmo 5, versículo 4, el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. ¿Quiénes moran en el cielo junto al trono celestial? Vimos un texto en Apocalipsis donde dice que los ángeles están alrededor del trono. Si en ellos hubiera una pizca de maldad, no podrían estar en este lugar. El malo no habitará junto a ti. Y este pasaje no solamente se referiría a los ángeles que se encuentran en el cielo, sino a los creyentes cuando vayan a habitar a la morada eterna. Esto se ve claramente en el caso de Satanás, ya que él fue creado sin pecado y después eligió oponerse a Dios. Oponerse a Dios. La Biblia no nos relata mucho acerca de la caída de Satanás, pero lo que nos dice es contundente y es lo que Dios quiere que sepamos. Hay verdades en las Escrituras que en estudio podemos comprender, podemos entender, podemos llegar a encontrar la respuesta. Pero cuando hay conocimiento donde no encontramos la respuesta en la Biblia, que Dios lo omitió y que lo ha callado, nos toca quedarnos callados, pero también tenemos la certeza de que estando en el futuro con Él, nos va a dar las respuestas que no sabemos. No sabemos cómo llegó la maldad al corazón de Satanás. Y ahí ya estaríamos haciendo hipótesis. Entonces tendríamos que callar. Pero sabemos que vamos a saber cómo sucedió. Vamos a saberlo en algún momento. Entonces esperemos que el Señor nos lo cuente y nos lo revele directamente, estando en un estado de gloria distinto. Hablé de la creación de los ángeles y que fueron creados buenos con el propósito de traer a su mente y a mi mente que no fueron creados ni depravados ni desviados, sino que eso aconteció en el corazón de Satanás y unos ángeles que le persiguieron, le siguieron a él, como resultado de oponerse a la voluntad de Dios. Usted puede ir adelantando el estudio y las dos bases de la caída de Satanás se encuentran en Ezequiel y en Isaías. En Ezequiel 28, 12 al 15 y en Isaías 14, 12 al 14. Ahí en ese texto usted va a ver cómo es la caída de Satanás. Daremos más tiempo y más detalle cuando lleguemos a satanología. Ezequiel 28, 12 al 15 y Isaías 14, 12 al 14. Continuemos. Hemos dicho que la falsa creencia de pensar que la gente muere y se convierte en ángel. Algunos piensan que son humanos que han muerto, pero no es así, puesto que los ángeles existieron antes de la humanidad. Es fácil decir entonces que los ángeles no son seres humanos que han muerto, sino una creación separada, distinta en su forma de creación, en su esencia y también en el tiempo en que fueron creados. Hablemos ahora un poco acerca de el tema que quedó abierto prácticamente hace 8 días. Dimos la apertura de que debe haber una organización en el cielo, o debe haber una organización en los ángeles. Y estamos hablando de los ángeles de Dios. La primera separación que vimos es, hay ángeles de Dios y hay ángeles del enemigo, del diablo. Ángeles confirmados en el cielo que ya no se van a rebelar contra Dios porque ya fueron confirmados, y hablamos que hay ángeles caídos que decidieron perseguir a Satanás. Hasta ahora estamos tratando y estamos haciendo hincapié en los ángeles santos, en los ángeles de Dios. Entonces, hablemos de la organización. Mirando la escritura nos damos cuenta de que hay una organización en el cielo, de que hay una organización con estos seres y que tienen un rango. ¿Por qué?
porque se presentan evidencias en la Biblia. Organización, tienen una asamblea. En el Salmo 89, versículo 5, usted podrá confirmar de que los ángeles son seres organizados, de organización. Salmo 89, 5. 89, 5 dice la palabra de Dios: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿La congregación de quién? De los santos. Ahora miremos el versículo 7. Dios temible en la gran congregación, ¿de quiénes? De los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿Cómo están los ángeles? ¿En desorden? No, hay un orden. Vemos que están alrededor de Dios, están conformados como ejércitos alrededor del Señor. Vemos que hay una congregación, hay una reunión, hay un orden. Ahora, ¿tienen una asamblea? Sí. ¿Están organizados para la batalla? Dice ejércitos. Se forman como ejércitos. Miremos y confirmémoslo con un pasaje más que sería Apocalipsis. Acompáñenme allí, Apocalipsis. Y ¿ya llegó? Apocalipsis 12:7. 12:7. Dice el Señor en su palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué encontramos aquí? Los ángeles son organizados, tienen un orden y están preparados para la batalla. Para la batalla. Y aquí podemos darnos cuenta que también los ángeles caídos tienen organización. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué podemos sacar también? Aquí hay alguien que está con estos ángeles. ¿Quién? Dan un nombre: Miguel. Miguel. El rango más elevado que existe en los ángeles podríamos hablar que es un arcángel, cuyo título tiene como significado el ángel que gobierna, el ángel que preside. ¿Dónde encontramos este ángel que gobierna nombrado en las Escrituras? Judas 1:9. Encontramos allí en Judas 1:9, si usted lo mira bien, está diciendo que Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés y que él no dijo ningún juicio de maldición. Dice así: por cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. 1:9. El Señor te reprenda. Vemos que un arcángel como Miguel, que es nombrado en las Escrituras, no le falta el respeto a Satanás, que es un exquerubín, ha bajado del cielo, sino que dice: el Señor te reprenda. No podemos faltarle al respeto a estos seres, como lo estábamos hablando en la sesión pasada. Continuemos. Se dice ser uno de los principales también. No solamente se le da el título de arcángel, como lo dice el versículo 9 allí en Judas, el arcángel Miguel contendía con el diablo, sino que también la Biblia le ha dado otro título. Y ese título se lo va a encontrar en Daniel 10:13. Daniel 10:13. Dice la palabra del Señor así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué encontramos aquí? A Miguel se le llama uno de los principales príncipes.
tenemos que ser sensatos. La Biblia al único que designa directamente como arcángel es a Miguel. No se le menciona a otro como arcángel. Pero también tenemos que dejar claro que sucede algo en las Escrituras. Y es que Gabriel también es puesto en un lugar de un ángel principal en su ministerio. Algunos en la tradición rabínica, en la tradición cristiana, han llamado a Gabriel también como arcángel, pero la Biblia no lo designa directamente, no lo designa. Pero su ministerio podría dar a ello. No vamos a entrar en un debate en ello porque no hace parte de la doctrina fundamental. Entonces, si quieres creer que es un arcángel, no hay problema, no hay versículo que lo diga, pero sí su ministerio es el ministerio de alguien principal. Tiene que llamarte poderosamente la atención que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que es nuestro texto de estudio, nuestro texto base para el estudio de la bibliología, digamos, para la cristología bíblica, pues tomamos en la Biblia. En esta ocasión estamos tomando la doctrina de los ángeles a través de la Biblia, no a través de textos de teología. Entonces nos basamos en la Biblia. Hay 3 ángeles de los cuales se les da nombre en la Biblia, solo 3. Del resto no hay más. La Biblia ya me dijo que hay millares de millares de millares. Hay muchísimos. Pero también la Biblia llama tu atención y mi atención en que solo hay 3 nombrados en la Biblia, que nos deja reconocer su nombre. Miguel, Gabriel y el que se torció. No más, el caído. Lucero, así es. Entonces, Miguel es el único designado como arcángel. Él se le menciona como el que dirige a los ángeles del Señor en la batalla contra Satanás. Hemos visto eso allí ya en Apocalipsis 12, versículo 7, ¿cierto? Pero también, al parecer, puede haber otro arcángel. Hay algo particular en este arcángel y la Biblia llama la atención. Cuando usted observa un pasaje como 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que el Señor Jesucristo vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, me está diciendo que este arcángel posee una voz muy distinguida. Porque es la que se toma para decir que es como el sonido que va a emitir la venida del Señor Jesucristo. No dice como la de un ángel, no dice como la de un querubín. Dice que el Señor Jesucristo vendrá con voz de ¿qué? De mando, con voz de arcángel, como el que está al frente llevando. Yo soy el que dirijo, yo soy el que comando. Tremendo, ¿no? Yo no sé si usted está en este momento visualizando lo que puede pasar cuando venga el Señor Jesucristo y escuchar ese estruendo. ¿Cuántos anhelan su venida? Continuemos. Entonces, hablamos del arcángel. Y esto quiere decir principal. O el que está en gobierno, el ángel que gobierna o que comanda. En las Escrituras también aparece otro ángel principal, que ya dijimos que es Gabriel, y usted lo podrá encontrar allí en Daniel 8:16, Lucas 1:19 al 26, donde él viene a decirle a María qué es lo que va a suceder, quién van a ser. Está comprometido con el ministerio de anunciar el nacimiento ¿de quién? Del Mesías. Tiene una encomendación principal. Gabriel tomado como encomendación y mensajero de decir, el Mesías viene, el Mesías va a nacer, María, tú eres designada para ser la madre en este momento del Señor Jesucristo. Pero también estábamos hablando de otro que se nombra y es Miguel. Él tiene un ministerio específico. Y uno de los ministerios específicos que me deja ver la Biblia alrededor del Antiguo Testamento es que este arcángel tiene mucho que ver con la nación de Israel. Es uno de los guardianes de la nación de Israel.
¿Cómo vamos hasta ahí, iglesia? ¿Bien? Bueno, ustedes me dicen cuándo paro. Ok. Vamos a ver un poco más acerca de que también los ángeles pueden ser designados, como lo dice Pablo. Pablo nos enseña un poco de la angelología. Acompáñenme a Romanos 8:38. Romanos 8:38. Y nos toca pasear en la Biblia porque estamos en estudio. Entonces hay que mover esas Biblias. 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo, ¿cierto? Pero acá Pablo, en esta carta, está mostrando que los ángeles también pueden ser designados como 3 palabras que está utilizando allí. Tomemos 2, principados y potestades. Y potestades. Acompáñenme a Efesios 1:21, ahí cerquita. Efesios 1:21. Dice la palabra del Señor: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo nuevamente nos recuerda que hay principados y potestades que ejercen un señorío en este siglo y también en el venidero. Allí en Efesios, también busquemos Efesios 3. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Que uno de los propósitos es que estos principados y potestades están aprendiendo ¿de quién? Dijimos, de nosotros, de los creyentes, y hicimos hincapié en que para ellos no hubo salvación, para usted sí. Cristo no se hizo ángel, se hizo hombre. Él no se entregó por los ángeles, se entregó por los hombres. Los ángeles no conocen la misericordia y la gracia de Dios para redimirles. Nosotros sí. ¿Qué están aprendiendo? La adoración de un corazón agradecido que ha sido rescatado y salvado para la gloria de Dios. Los ángeles no tienen cuerpo. Nosotros sí. Y entonces están aprendiendo, vengan a ver que los que fueron hechos a la imagen de Dios, ¿cómo es que lo adoran? ¿Cómo es que son instruidos en la verdad? ¿Cómo es que predican el mensaje del evangelio para que otros se rescaten? Están aprendiendo de nosotros. Tremendo, ¿no? Si están aprendiendo, abre bocas, quiere decir que son seres inteligentes, intelectuales, tienen intelecto, tendrán voluntad, tendrán sentimientos y emociones. Vamos a verlo. 6, allí en Efesios, vaya a Efesios 6, y en el versículo 12, sigamos mirando que Pablo da designación de potestades. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No solamente nos estamos dando cuenta que los ángeles de Dios tienen una organización, sino que también los ángeles de Satanás, los demonios, tienen una organización. Colosenses, vamos a Colosenses.
Y en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo nos da también testimonio de este tema. Dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Allí, Colosenses 2, 10, dice la palabra del Señor: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que por más de que haya un gobierno angelical y hay una jerarquía, hay alguien que está por encima de esos principados, a quien le rendimos culto y nos ha rescatado: el Señor Jesucristo. Versículo 15, allí Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Potestades caídas, enemigas. Cristo nuestro Salvador las exhibió públicamente. Primera de Pedro. Miremos allí Primera de Pedro y miremos el testimonio que tiene Pedro acerca también de este orden angelical. 3:22, Primera de Pedro 3:22, dice la palabra del Señor: habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. ¿Quién subió al cielo? El Señor Jesucristo. ¿Quién está a la diestra de Dios? El Señor Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él, ¿a quién? Al Señor Jesucristo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué podemos hablar más de estos seres? Estos seres tienen fuerza, tienen poder. Claro que sí. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Quiénes son mayores en fuerza y en potencia según Pedro? Los ángeles. ¿Tienen mayor fuerza y potencia que usted? ¿Tendrán mayor conocimiento? Aquí lo nombra así Pedro. Colosenses 1:16, ya hablamos de que son tronos, dominios, potestades. Estas referencias nos dan una posición de los ángeles y de su función dentro de un reino angelical, ¿cierto? Y existen otros dos grupos de ángeles conocidos dentro de ese grupo. ¿Cuáles son? Entonces ya hablamos de, primero, los arcángeles, dominios, potestades. Existen otros que son los serafines y los querubines. Y la Biblia, pues, nos da datos de ellos. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Ya? O ya estamos que yo los veo que ya están cabeceando. Igual que estamos diciendo cita. Sigo, bueno, listo. Serafines, a ver, los serafines, esa palabra serafín quiere decir ardientes, ardientes, es una de las traducciones que hay. Y acerca de los serafines, solo se mencionan los serafines en Isaías capítulo 6, donde aparecen como guardianes del santo trono de Dios. Perdón, los querubines se mencionan por primera vez en Génesis 3, donde ellos están guardando el camino hacia el árbol de la vida. Su obra normalmente está asociada con la justicia, con la santidad, con la sabiduría de Dios. Se ven imágenes de querubines a través de la Biblia, ¿dónde? En el tabernáculo, Éxodo 25.
Se ven en el templo de Salomón, Primera de Reyes 6:23. Se ven en el templo de Ezequiel, cuando tiene la visión del cielo, Ezequiel 41:18. Ni los serafines, ni los querubines vemos que estén fuera del estadio donde el Señor los tiene. Y eso nos debe llamar la atención. Entonces, yo veo que están interesados en este tema y creo que nos tomaremos casi más de un mes o casi 2 meses, porque cuando estemos ya viendo satanología también hay mucho material, apenas estamos a la superficie de los ángeles. Entonces, hablemos un poco de los serafines y de los querubines. Son mencionados, ya dijimos, en un solo capítulo de la Biblia. ¿Quiénes? Los serafines. ¿En dónde los ubicamos? En Isaías capítulo 6. Acompáñenme allí, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Antiguo Testamento, profeta mayor, capítulo 6, versículo 2. Versículo 2. Dice la palabra del Señor. Por encima de él habían serafines, pero venga, leámoslo desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. La famosa visión que tiene Isaías acá del templo. ¿Quién está sentado? El Señor. Sus faldas llenaban todo el templo, hablando de la grandeza y de la gloria del Señor. ¿Quiénes acompañan esa grandeza, esa gloria, esa santidad? ¿Quiénes? Los serafines. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y limpio, ¿de dónde fue tomado el carbón? Del altar. ¿Y qué hizo el serafín? Venir a purificar ¿qué? Lo que salía ¿de dónde? De la palabra del profeta. Están como custodios. Están como custodios, no permitiendo que se filtre nada impuro delante del trono de Dios. Tremendo, ¿no? Esos custodios que hay. Y en esa misericordia Dios permite que estos custodios se acerquen al profeta y purifiquen sus labios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Sagradas Escrituras, y ellos deben purificar la adoración del hombre. Porque ninguno de nosotros podemos adorar a Dios en nuestra propia fuerza, en la fuerza de nuestra carne. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Ellos custodian la santidad de lo que se le va a entregar a Dios en adoración. Tremendo, ¿no? Están diciendo: esto pasa, esto no pasa. Esto entra, esto no entra. Tremendo, ¿no? Los serafines son mencionados solo en un capítulo de la Biblia, reitero, y se describen con 6 alas en su cuerpo, parecido a un humano. Parece que estos son ángeles que efectúan limpieza por medio del fuego, pues su nombre significa los que arden, los que queman, los del fuego purificador. Los querubines son otro tipo de ángeles que evidenciamos en las Escrituras. Y estos también sostienen evidentemente una posición alta y elevada delante del Señor. Porque recordemos que Satanás era uno de ellos. ¿Dónde lo vemos? Miremoslo en Ezequiel. Acompáñenme allí. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Texto que debemos tener claro, esa es la caída de Satanás. Ezequiel 28, versículo
14. Dice la palabra del Señor: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Allí vemos la grandeza de un querubín. Si quisiéramos detallar un poco más el texto, lo invito a que lo estudie en casa y lo estudie pensando la posición de él, el acceso a lo que tenía y las vestiduras que tenía, porque las vestiduras hablan acerca del alto rango que él tiene. Eso lo va a llevar a entender un poco más acerca de este ser. ¿Dónde más vemos querubines? Después de la caída de Adán y Eva, pues su caída resulta que son removidos del huerto del Edén y el Dios Todopoderoso nuestro pone unos guardias de seguridad frente al árbol ¿de qué? Frente al árbol de la vida. Y no puso cualquiera guardias, no puso un ángel común, puso unos querubines en el huerto. ¿Dónde? Génesis 3:24. Las espadas de fuego que se revolvían para que nadie tenga acceso al árbol de la vida. Allí lo encontramos. Encontramos a los querubines también representados significativamente, ¿dónde? ¿Dónde lo dije? En el tabernáculo, ya que fueron parte del arca del pacto. Acompáñenme a Éxodo 25:18. En el arca del pacto, allí en Éxodo 25:18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Qué había en el propiciatorio? ¿Qué se hacía allí? ¿El derramamiento de qué? De sangre. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando ¿hacia dónde? Mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca ¿qué pondrás? El testimonio que yo te daré. Pues los que ya hemos estudiado este texto entendemos que el testimonio que estaba dentro del arca, ¿qué era? Las tablas de la ley. Encima pues hay una lámina donde caía la sangre. ¿Qué estaban mirando los querubines? ¿Cómo la sangre cubría qué? ¿Cómo caía encima de la ley? ¿Cómo cae encima de la ley? El acceso a Dios es por medio de qué? De la sangre, dando testimonio de que usted y yo solo podremos tener acceso a Dios por medio de la sangre. Vuelve la pregunta que hacíamos: ¿por qué es doctrina fundamental? Porque tienen algo que ver con la salvación. Son testigos de la salvación, son testigos del plan redentor, son mensajeros que avisan: el Salvador ya está entre ustedes, vayan y adórenlo. Y salen los pastores a adorar al Señor. Tremendo, ¿cierto? Ahora sí se puso hermoso. Es que es muy bonito esto. Es muy bonito. Los querubines se usaron para evitar que alguien se acercara al árbol de la vida. Ya lo dijimos, Génesis 3:24. ¿Los encontramos dónde? En Éxodo 25:18 al 22, haciendo parte del arca del pacto. En las cortinas de lino, acompáñame allí, Éxodo 26 y en el versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás
con querubines de obra primorosa. El tabernáculo era el testimonio de algo, de una realidad del cielo, de quienes están en el cielo, no solamente adorando, sino siendo guardias de la santidad, de la pureza, de lo que va a entrar al cielo. En el velo, en el velo también sí. Allí en el 26:31, acompáñenme al versículo 31, hay un poquito ahí lo va a ver. También harás un velo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. El Señor mandó que el tabernáculo fuera adornado con una idea de lo que hay donde. Eso me lo deja ver la carta de los Hebreos. Una representación de lo que hay allá. Y en el cielo hay querubines. Moisés escuchó al Señor hablándole de encima del propiciatorio de entre los dos querubines. Miremos Números 7:89. Cómo Dios habló por medio de los querubines a Moisés. Números 7, versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Estos querubines también son de gran importancia en la Biblia cuando vamos a observar lo que dice acerca del templo. Estos querubines hacen parte importante del templo de Salomón. Recuerden que el tabernáculo representa el cielo y el templo también. Habían dos de ellos hechos de madera de olivo cubierto de oro que medía como 5,5 metros de estatura. Sus alas extendidas medían también como 5,5 metros. Y eso lo podemos confirmar allí en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 y 28. Dice la palabra del Señor: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y cubrió de oro los querubines. 2 monumentos grandes que habían en el templo, grandes, exaltando la grandeza de lo que hay en el cielo, de la adoración del cielo, de la santidad del cielo, de los ministros del cielo. Ellos extendían sus alas sobre el arca del pacto. Primera de Reyes 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. También estaban esculpidos en los muros y en las puertas que daban al santuario interior. Primera de Reyes 6, versículo 29 al 35. Devuélvase un poquito. Y esculpió todas las paredes
de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y los cubrió de oro. Y cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras, y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustando a las talladuras. Así existían entalladuras en algunos de los muebles también del templo. Primera de Reyes 7, 29 al 36. 7:29. Vamos a ver que no solamente en las paredes, sino que en algunos muebles del templo. 7:29. Y sobre aquellos tableros que andaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, como ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habían lisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a caer debajo de la fuente. Y a la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y de la boca era redonda de la misma hechura del remate. Y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, las cuales eran cuadros no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como las de las ruedas de un carro. Su eje y sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran una parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de la misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente y hacia el sur. Vemos que los instrumentos también, los muebles del templo, tenían figuras de querubines. En una visión dada al profeta Ezequiel, que estuvimos también mirando, encontramos querubines transportando la sala del trono de Dios. En Ezequiel 10, acompáñenme allí. Ezequiel 10. Ezequiel capítulo 10, versículo 1 al 22. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa
cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos. Tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de un de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran a una medida, una en medio de otra. Cuando andaban, hacían los 4 frentes, andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera en pos de ella, iban. Ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda, y cada uno tenía 4 caras. La primera era un rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era los rostros que vi junto al río Quebar, que su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho y hacia adelante. Automóvil, tienen su propio vehículo, y sus rostros son la representación, lo voy a decir de otra forma, es el recuerdo angelical de los evangelios. Cada rostro ejemplifica uno de los 4 evangelios. El águila, Juan, Marcos, el siervo, Lucas, el hombre. Cada uno representa un recuerdo angelical de cada una de las representaciones de los evangelios. Seres asombrosos, seres de potencia y de poder, seres que tienen conocimiento, pero que también están aprendiendo, seres que están confirmados y que no va a haber otra rebelión en el cielo, y seres que guardan la santidad. ¿Qué se le puede colar en el paraíso a Dios? Que hay 2 querubines, ¿quién se le podía colar? Dios no necesita vigilantes, Dios no necesita de nadie que cuide su santidad, pero estos seres muestran la grandeza de un creador y son grandes, maravillosos seres que adoran a un maravilloso creador y nos dan ejemplo en la adoración. Vamos a dejar hoy hasta acá, pero esta visión
es evidente que las porciones de la Escritura donde son mencionados juegan un papel muy importante en la historia. Aunque este papel no es fácil de entender, su función no se ha terminado aún, ya que también tendrán un papel importante en el templo milenial. ¿Puede creer que va a conocer ángeles? ¿Que va a conocer los seres como los serafines y los querubines? Nosotros somos la esposa de Cristo. Somos la esposa del Señor. En el templo milenial, allí en Ezequiel, cerremos con Ezequiel 41. Ezequiel 41. Ezequiel 41, versículo 20. Desde el suelo hasta encima de la puerta habían querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Salta al 25. En las puertas del templo habían labrados de querubines y palmeras, así como las que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. También en el templo milenial estarán las señales del cielo. Lo que está claro respecto a los querubines es que son una parte importante y significativa del plan de Dios. Y vamos a explorar un poco más de estos detalles mientras vamos profundizando en este estudio de la angeliología. Estamos haciendo una introducción a los ángeles. Espero poder, si Dios lo permite, el otro año estar haciendo profundización a la angeliología. Entonces, no se pierdan la siguiente lección. Hoy vimos parte del orden angelical, ¿cierto? Arcángel, potestades, querubines, serafines, 3 ángeles que tienen nombre en la Biblia. Miguel, Gabriel, Lucero, que ha caído, y hemos retornado a recordar y a recalcar que son seres creados. Tienen intelecto, tienen voluntad, ya miraremos ello. Pero recordemos que el estudiar esta doctrina nos tiene que llevar a 2 cosas principales. No se les rinde culto, pero tampoco se les falta el respeto. Ningún ángel recibe órdenes. ¿Sabe usted? Hace 8 días hablábamos de que ellos cumplen un ministerio con los creyentes. ¿Cuántos ángeles habrán alrededor suyo cuidándolo? ¿Sabía eso? Padre amado, te damos gracias. Queremos profundizar en esta doctrina. Es una doctrina maravillosa. Es tremendo ver, Señor, que tu creación es tremenda, Señor. Seres llenos de ojos como si no hubiera escondido nada de ellos. Que tienen vehículos, que tienen alas que tapan su rostro, Señor, porque delante de tu gloria, Señor, ¿cómo estará el rostro descubierto? Pero que también, Señor, están con sus otras alas ministrando, pero que también, Señor, están allí, prestos a cuando el profeta va a hablar, purificar sus labios, guardando de que nada entre, nada indebido. Gracias, porque esta doctrina es bonita, es hermosa, Señor, y queremos entenderla de una manera clara. Nos sorprendemos con estos seres de gran poder. Solo se necesitaron 2 para destruir Sodoma y Gomorra. No se necesitaron más. Eso nos muestra que su fuerza es mayor que la nuestra. Son mayores en potencia y fuerza que nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor esta doctrina, a trazarla correctamente. Te bendecimos por darnos el entendimiento hoy. Entender que los ángeles no son seres humanos que un día vivieron en la tierra y murieron, no, Señor. Fueron seres creados por ti, Señor, de una manera y en un tiempo distinto. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por este conocimiento. Amén. Les invitamos a que nos sigan acompañando dentro de 8 días con más estudio acerca de los ángeles. Que Dios les bendiga.